Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profesor. Disculpen la Buenas tardes, tardanza. profe. Eh, bueno, vamos a recordar lo que estábamos viendo antes del examen. Empezamos a tratar el tema de corriente y lo que dijimos acerca de este tema es que la corriente no es más que el flujo de electrones a través de una sección transversal. O sea, no tiene mayor complicación el concepto. Antes teníamos quietecitos los electrones, ahora están fluyendo, ¿sí? Es una carga que fluye a través de una cierta sección transversal, ¿sí? Bueno, lo que hicimos notar es que en realidad este movimiento de cargas es un movimiento, vamos a ponerlo aquí como si fueran estas cargas, que se da dentro de un medio que se mueve muy caóticamente, de tal forma que la trayectoria que sigue cada carga libre, que son los electrones, pues es una trayectoria muy sesgada, ¿no? Sí. Entonces, no es, como no es una trayectoria rectilínea, sino una trayectoria muy sesgada, avanza lentamente en una sola dirección, en la dirección del campo. Si el campo está para acá, eh, antes habíamos hecho ya la consideración de que por convención se acepta que lo que se está moviendo son las cargas positivas, porque para todos los fines prácticos de la física, el movimiento hacia para un lado de las cargas eléctricas negativas es equivalente al movimiento en sentido contrario de las cargas positivas y producen los mismos efectos físicos, ¿sí? Bueno, entonces el punto es que si tenemos el campo así, pues entonces las partículas que son las cargas libres, pues van a avanzar en esta dirección, pero solo en promedio. Lo que dijimos es que en realidad esa velocidad era muy pequeñita, la calculamos de hecho a través de la fórmula de que la velocidad de desplazamiento de estas cargas era igual a J, que es la densidad de corriente, entre el número de partículas por unidad de volumen o de cargas por unidad de volumen multiplicado por la carga de un protón, ¿sí? O de un electrón que son iguales, ¿no? Entonces, J la definimos como I entre A, o sea, la corriente que está atravesando a través de esta sección transversal. N, eta, es el número de cargas libres por unidad de volumen. Aquí salió muy feo este igual, es para acá. Por unidad de volumen, ¿sí? Y E, pues es la carga de un electrón o un protón en magnitud, ¿sí? En magnitud. Entonces lo que encontramos es que la velocidad con que se movían las cargas era del orden de fracciones de centímetro por segundo, ¿sí? Entonces era realmente una velocidad extraordinariamente pequeña. Evidentemente que dada la masa tan pequeña de estas cargas libres, pues su energía cinética es muy pequeña. Entonces la energía cinética asociada a esta pues se calculó incluso en clase y resultó que era una cosa extraordinariamente pequeña. Y sin embargo hay que tomar en cuenta que para un cierto volumen el número de cargas libres es del orden arriba de 10 a la,
del orden de 10 a la 23 o más o mayor, ¿no? Entonces, aunque sea un número, aunque la velocidad de las partículas sea muy pequeña, hay que tomar en cuenta que se están moviendo millones y millones y millones y millones de partículas, ¿sí? Y entonces hace ya esto un total de, un efecto total, pues importante. Tan importante que pues es la principal energía que utilizamos, a pesar de esta velocidad tan pequeña, ¿sí? Que se ve compensada por el número de partículas, entonces eso nos permite darle una extraordinaria variedad de aplicaciones a la corriente, ¿sí? Eh, vean en su derredor y pues todo lo que está funcionando prácticamente es por esta corriente, ¿sí? Entonces, pues es muy importante entender este fenómeno de la corriente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a proseguir analizando esta cuestión. Estamos viendo que, que a mayor campo, mayor mayor era la velocidad BD, ¿sí? Es natural eso, que mientras más fuerza le apliquemos a las partículas, pues más rápidamente se van a mover, y entonces encontramos que ese fenómeno de la relación de la corriente con el campo eléctrico, que a su vez se relaciona con el voltaje, es la ley de Ohm, ¿sí? Una ley extraordinariamente sencilla, ¿sí? Que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿sí? Bueno, si los materiales son óhmicos, es decir, si mantienen esa linealidad a lo largo de amplios rangos de corriente, entonces al graficar el voltaje contra la corriente, pues lo que tenemos es una recta, ¿sí? Y su pendiente es igual a R. Se ve de aquí de esta fórmula, ¿no? B igual a RI es una simple recta, ¿no? Si el voltaje es cero, si la corriente es cero, pues es porque el voltaje es cero. Ajá. Eh, ya verán ustedes cuando entren a la clase de electrónica, que en realidad no todos los materiales se comportan de esta forma, lineal. Solamente los materiales llamados óhmicos siguen este comportamiento lineal. En realidad hay otro tipo de sustancias que se comportan en forma muy caprichosa, ¿no? Pero por de pronto nosotros nos vamos a reducir a estudiar esto, ¿sí? Bueno, entonces esta es la ley básica de los circuitos. Ahora, ¿qué es un circuito? Bueno, hacíamos la clase pasada el símil siguiente, ¿sí? Si tenemos un motor, una bomba que sube agua a un edificio, bueno, sube el agua, aquí la pone en un tambo que está en la parte alta del edificio, y luego dejamos que el agua caiga primero a este tambo, y luego que caiga a otro, ¿sí? Y luego que llegue finalmente hasta el nivel del suelo. Hasta el nivel del suelo. Bueno, lo que tenemos aquí es que de aquí a aquí subió una cantidad H. Entonces, el agua que subió tiene la correspondiente a una energía potencial de altura H, ¿sí? Evidentemente que aquí cuando cae, vamos a llamarle H1, pues disminuye su energía potencial en este factor. Y luego si el agua sigue cayendo, ahora cae a una altura H2, pues disminuye también en este factor hasta que finalmente, al llegar a tierra, pierde toda su energía. Entonces, aquí hay una energía positiva porque le estamos dando energía al sistema. Aquí este sistema pierde en energía
en una cantidad proporcional a H1 y aquí sigue perdiendo energía en una cantidad proporcional a H2 hasta que finalmente llega a cero. Bueno, entonces de la misma forma nosotros vamos a hacer un circuito, ¿sí? En vez de una bomba pues tenemos una pila, ¿sí? Aquí podemos poner una resistencia. Entonces esta es la fuente, B0 es una pila, este es R1, este es R2. Entonces lo que vemos es que al ir de aquí para acá, el sistema gana energía. ¿Por qué? Porque la pila está empujando a las cargas hacia arriba, ¿sí? Bueno, ahora llega a este punto. Aquí hay una corriente descendente, aquí hay una corriente que sube, ¿sí? Pero aquí la corriente empieza a descender, ¿sí? Y luego prosigue la corriente su camino, aquí vuelve a descender, ¿sí? Hasta que llega finalmente al nivel cero. Entonces, si planteamos la ecuación de todo este sistema, pues vamos a decir que, primero, hay una ganancia de energía por unidad de carga B0. Recuerden que el voltaje es energía por unidad de carga. Entonces, la energía por unidad de carga que se gana de aquí a aquí es B0. Pero luego aquí se pierde, ¿sí? Entonces sería menos B1 y luego aquí se vuelve a perder. Vamos a llamar este B1, vamos a llamar este B2, entonces menos B1 menos B2. Y ya en este punto, pues esto nos da un resultado igual a 0, ¿sí? Ahora, poniéndolo en forma explícita, tendríamos que B0 menos el voltaje 1, que de acuerdo a la ley de Ohm es R1 por I, 1, menos R2 por I2, esto es igual a 0. Ajá. Ahora, ¿cómo son los valores de I? ¿Cómo son los valores de I? Bueno, pues tienen que ser iguales los valores de I, porque si la corriente que entra aquí fuera diferente a la corriente que sale de aquí, que a su vez va a entrar a la segunda resistencia, entonces habría, si la entrada de carga es diferente a la salida de carga, entonces habría una pérdida o una acumulación de carga. Pero eso no puede ser porque uno de los principios es que la carga se conserva. Por lo tanto, la carga que entra es la misma que sale. Y lo mismo para esta resistencia. La carga que entra, que a su vez es la que salió de la primera resistencia, es igual a la carga que sale. Entonces, lo que tenemos es que I1 es igual a I2. ¿Sí? Entonces, lo que se dice técnicamente es que si las resistencias R1 y R2 están en serie, entonces su carga es la misma. Por lo tanto, B0 sería simplemente B0 menos R1 por I menos R2 por I, y esto igual a 0. ¿Sí? Entonces ya sacamos esa conclusión. ¿Sí? Las resistencias en serie tienen o portan, mejor, portan la misma corriente. Bueno, esta es una primera conclusión muy sencilla de este circuito en serie. Entonces llegamos a esta conclusión. Y luego planteamos de otra forma el circuito. Ahora aquí tenemos su fuente de energía, o sea, una pila, pero aquí tenemos este tipo de arreglo.
Son cosas muy sencillas, pero después se van a ir complicando cuando analicemos diferentes tipos de circuitos. A este le llamamos R1, a este R2, y lo que encontramos es que la diferencia de potencial en los extremos de esta resistencia de R1 es igual a la diferencia de potencial en los extremos de R2. ¿Alguien me podría decir por qué es eso? Vean, aquí está la pila. Hay un alambre que conecta en la parte superior de la primera resistencia. Luego ese alambre prosigue y conecta el extremo superior de la segunda resistencia. ¿Por qué decimos que la diferencia de potencial entre este punto y este punto es igual a esta diferencia de potencial? A ver, vamos a ver. Recuerden que cuando hicimos el cálculo de la resistencia para un cable que iba que tenía una longitud de 3 millones de metros, que era el cable que conectaba a Inglaterra con Estados Unidos, nos salió una resistencia como de 50 ohms, ¿sí? De 50 ohms a pesar de la longitud extraordinaria del cable. Bueno, aquí pues estamos hablando de circuitos común y corrientes, no son circuitos con un cableado exagerado. Y entonces su resistencia del cable, o sea que hay dos elementos, los cables que conectan a las resistencias y las resistencias. Y la resistencia, recuerden que es igual a resistividad por longitud entre sección transversal, ¿sí? Entonces, si la longitud es muy pequeña, entonces, ¿cómo va a ser la resistencia entre este punto y este punto? A ver, díganme, ¿va a ser pequeña, grande, mediana? Supongamos que sean unos 10 centímetros o menos. 5 centímetros de cable. 5 centímetros de cable. Entonces, ¿cómo va a ser la resistencia? También va a ser una resistencia pequeña, una resistencia baja. Ok, una resistencia pequeña. Y entonces, la caída de voltaje entre este punto y este punto, aquí de hecho deberíamos haber puesto en rigor este tipo de arreglo. Aquí una resistencia pequeña y luego la otra resistencia R1 y luego entre este punto y el otro punto otra resistencia muy pequeña y una resistencia R2. Bueno, entonces estas R's, ¿sí?, son muy pequeñas. Por lo tanto, si planteamos la caída de voltaje de este punto a este punto, este va a ser B igual a R por I, por la corriente que sale. Pero R es muy pequeña. Entonces, si R es muy pequeña, ¿cómo va a ser la caída de voltaje? La corriente es la de todo el circuito. La que va, la que sale, pues es la misma corriente que sale del circuito y que atraviesa a esta R de aquí. Pero, ¿cómo va a ser el voltaje entonces si R es muy pequeña? Supongamos También que va a ser pequeña. va a ser muy pequeña. De hecho, podríamos ponerle aquí un voltaje de una resistencia, por ejemplo, R1, que sea de 2 kilo ohms, ¿sí? Y que R2 sea de 3 kilo ohms, ¿sí? Pero en comparación a estas resistencias, la resistencia del cable, pues va a ser del orden de 0.4 ohms, ¿sí? Entonces, miren, fíjense,
Aquí son 2000 ohms, aquí son 3000 ohms. Y lo estamos conectando con un cable que tiene una resistencia de 0.4 ohms. Entonces, evidentemente que eso, en comparación a esto, pues es una cantidad muy pequeñita. Por lo tanto, este voltaje, la caída de voltaje de este punto a este punto, pues es casi cero, ¿sí? Que quede claro eso. Si hay una resistencia de este punto a este punto, porque estamos utilizando cables, y los cables tienen, aunque sean de cobre, tienen resistencia, pero la caída de voltaje de aquí a aquí es muy pequeña. Por lo tanto, podemos considerar que el voltaje en este punto es igual al voltaje en este punto. Que quede claro eso. Siempre que conectemos con alambres de cobre, ¿sí?, vamos a decir que todos los puntos que estén conectados al alambre de cobre tienen el mismo potencial. Por lo tanto, si aquí tenemos un potencial B0, también lo vamos a tener aquí y también aquí B0. Y si aquí tenemos un potencial 0, pues aquí va a ser 0, aquí va a ser 0 y aquí va a ser 0. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre estos extremos es la misma, ¿sí? Entonces, aquí el arreglo, lo que se dice es que es un arreglo de resistencias en paralelo. Bueno, ahora, ¿qué podemos decir con respecto a la corriente? Aquí sale una corriente I. Aquí una corriente I1. Aquí una corriente I2. Entonces, ¿qué pasa? Intuitivamente, ¿qué pasa con I? Llega aquí y luego en este punto, ¿qué pasa con esta I? Se divide. Se divide, ¿verdad? Una va para acá y otra para allá, ¿sí? Entonces, en este caso las corrientes, como no son iguales las resistencias, las corrientes van a ser diferentes. Pero lo que va a ser igual es la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Entonces, vamos a poner la ecuación del circuito, ¿sí? Entonces vamos a repetir. Tenemos que aquí B0 entonces aquí tenemos I1, aquí tenemos I2 y aquí la corriente es de salida I. Bueno, entonces podemos hacer los siguientes las siguientes manipulaciones. Para R1, ¿sí?, voltaje 1, o sea, este voltaje pues va a ser igual a B0 y va a ser igual a la resistencia 1 por I1, ¿sí? El voltaje 2 aquí, pues va a ser, voltaje 2 va a ser igual a B0 igual a R2 por I2, ¿sí? Ahora, de estas dos cuestiones podemos encontrar que la I total va a ser igual a I1 más I2, ¿verdad? Porque en este punto se reparten las corrientes. Pero de acuerdo con esto, ¿qué tendríamos? A ver, ustedes díganme. I va a ser igual a... díganme los valores de I1 y I2 en términos de estas ecuaciones. I1, ¿cuánto sería? B sub 0 entre R1. Ok. Y luego más I2, que sería ¿cuánto? B sub 0 entre R2. Entre R2. Bueno. Y a su vez la I total, pues va a ser igual a B0
entre la R total, la R equivalente, ¿sí? O sea, aplicamos también a la idioma a esta a B0 y va a ser que la I que sale es igual a B0, B sub 0 entre la R equivalente. Por lo tanto, esto va a ser igual a B sub 0 entre R equivalente. Bueno, entonces ya tenemos aquí esto. Y entonces, ¿qué concluimos? Aquí hay un factor común, B0 que multiplica a 1 entre R1 más 1 entre R2. Y esto va a ser igual a B0, vamos a ponerlo así, B0 entre RE. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos de aquí? Aquí hay, vamos a ponerlo de otra forma más clara. B0 que multiplica a 1 entre RE. ¿Sí? Entonces aquí tenemos B0 por por estos términos, y aquí tenemos B0 por este término. Entonces, ¿qué concluimos de ahí? Por la pura apariencia, ¿qué decimos? ¿Qué concluimos? Que la suma de los inversos de las resistencias debe Ujú. ser igual al inverso de la resistencia equivalente. Ok, lo ponemos directo. 1 entre RE es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. ¿Sí? Entonces es para un circuito con resistencias en paralelo. Pues porque están paralelas, ¿verdad? Están paralelas las dos resistencias. Entonces ya tenemos las dos leyes esenciales para diferentes arreglos de resistencias. Si están en serie, la resistencia total es la suma de resistencias. Si están en paralelo, el inverso de las resistencias es igual a la suma de los inversos de las resistencias del circuito. ¿Sí? Bueno, son conclusiones muy sencillas. Ahora una pregunta. Si extendemos todo este análisis a los voltajes de sus casas, aunque tomando en cuenta que los voltajes de sus casas no son voltajes directos, sino que son voltajes alternos, pero de todos modos funciona la ley de Ohm. Entonces una pregunta que les hago, ¿cómo, a ver, eh, cómo están arregladas las resistencias que corresponden a cada uno de sus aparatos en sus domicilios? Por ejemplo, en su domicilio tienen un horno de microondas, una televisión, una computadora, lámparas. Bueno, cada uno de esos artefactos pues tiene asociada una resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de arreglos es el que determina, que es el característico de las instalaciones en sus casas? ¿Son en serie o son en paralelo? En paralelo, ¿no? Porque si estuvieran en serie, con que falle uno se iría todo, ¿no? Ajá, sí. Ok, es en paralelo, pero a ver, dígame, así llegando a la situación así concreta de sus casas, ¿por qué es paralelo? Decir paralelo, recuerden esto, decir paralelo es decir que se conectan a las mismas terminales de la fuente de energía. Vean cómo aquí son las terminales de la fuente de energía y están conectadas exactamente en las terminales, ahí las resistencias. Entonces en sus casas, ¿cuál sería el B0 equivalente? ¿De dónde están? 120 volts. 120 volts, pero digo, físicamente, ¿cómo sería eso?
Pues es simplemente es esto, ¿no? Tienen sus cajitas, ¿sí? Tienen aquí las entradas. Vamos a ponerle 3 entradas, ¿sí? Y entonces ustedes conectan, por ejemplo, un foco, pues lo conectan de aquí y de aquí. Y el foco pues tiene una resistencia del foco. Y luego hacen lo mismo para la televisión, sacan un alambre de aquí, otro alambre de aquí, y pues ya tienen conectada la televisión. Sacan otro alambre de aquí, otro alambre de aquí, y ya tienen el microondas. Entonces vean cómo todos están conectados a la misma fuente, ¿sí? O sea, de una forma absolutamente equivalente a esto, ¿sí? Entonces, por eso, como todos están conectados a la misma fuente, y cada resistencia, esta tiene una resistencia de su lámpara, esta tiene una resistencia del microondas o de la televisión, esta tiene una resistencia, no, esta es de la televisión, perdón, este tiene una resistencia del microondas. Bueno, pues son 3 resistencias conectadas en paralelo, ¿sí? Muy sencillo eso. Por eso, como decía su compañero, no importa que una resistencia se quiebre, las demás pues siguen funcionando, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo explicarían ustedes el funcionamiento de los fusibles? Los fusibles se encontrarían en serie, ¿no? Porque cuando pasa una corriente muy grande, Ajá. pues el alambre que tiene adentro se quema, ¿no? Y evita que la misma corriente pase por todos los dispositivos. Sí, exactamente. O sea, el fusible está conectado en serie para que ocurra lo que antes había dicho su compañero, que, bueno, él decía que si estuvieran en serie, pues entonces al quemarse unos se pararían todos los demás. Pero eso sí es lo que pasa con el fusible. Ahora bien, ¿por qué se comporta así el fusible? ¿Por qué se calienta y por qué interrumpe la corriente? Recuerden lo que dijimos cuando comparamos la velocidad con que se mueven los electrones dentro de un cable en comparación a la velocidad con la que se mueven en el vacío. Vimos que era muy pequeñita y que por tanto su energía cinética esencialmente se perdía y se convertía la energía en ¿qué? Energía del calor. Energía de calor. Entonces, cuando la corriente es muy alta, la energía que está pasando sobre todo en el cable que alimenta las casas, pues calienta al metal y entonces lo calienta a tal punto que se derrite y se quiebra la conducción, ¿no? Entonces es simplemente eso, recurrir a un método muy antiguo como es quemar las cosas para que deje de circular corriente. Ajá. Por eso ¿y por qué es peligroso sustituir un fusible por una moneda? Mucha gente hace eso, ¿no? Porque dejaría pasar mucha corriente. Sí, porque para fundir, por ejemplo, si tenemos aquí el fusible y aquí la corriente, ¿sí? Bueno, es un alambre muy delgadito, se calienta y se rompe. Ahora, si en vez de eso ponemos una moneda, pues evidentemente que la moneda va a resistir mucho más corriente que este alambrito y se va a calentar y calentar y calentar con el peligro de que, pues que si deja pasar mucha corriente,
todo lo que está después de eso, pues se va a calentar muchísimo. De ahí la posibilidad de incendios, ¿no? O sea, esto es una solución transitoria para que no se les interrumpa su fiesta o su programa, pero es peligroso porque ya no tienen la protección contra el exceso de corriente, ¿sí? Bueno, son cosas elementales, pero poco a poco hay que ir subiendo a cosas más sofisticadas. Bueno, ahora vamos a ver dos teoremas, ¿sí? Que son atribuidos a Kirchhoff, el teorema de Mayas, ¿sí? Y el teorema de nodos, ¿sí? Bueno, vamos a plantear pues un circuito para ilustrar cómo funcionan estos teoremas. Vamos a poner así. ¿Sí? Aquí tenemos una R1, una R2, una R3 y un B0. Bueno, lo que nos dice el teorema de Mayas. Bueno, vamos a analizar primero este circuito y de ahí deducimos el teorema, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a agarrar este circuito, esta parte del circuito, ¿sí? Entonces, a ver, ustedes díganme la ecuación que define este circuito. De aquí a aquí, ¿qué pasa con el voltaje? ¿Sube o baja? Sería el mismo, ¿no? Porque no. Bueno, aquí es cero. Aquí es B0. Entonces, de aquí a aquí, ¿sube o baja el circuito, el voltaje? Ah, sube entonces. Entonces es B0, positivo. Ahora vamos a poner aquí una corriente I1. Aquí una corriente I2. Y aquí una corriente I3. Entonces, B0. Luego aquí, ¿qué pasa con el voltaje de acuerdo a la ley de Ohm? ¿Cuánto sería el voltaje en estos extremos? La corriente